Continuamos con nuestra lectura espiritual, con este libro La libertad interior de Jacques Philippe. Continuamos con este primer capítulo, en este apartado en el que primero hemos hablado de la búsqueda de la libertad, de la aceptación de uno mismo y ahora de la aceptación del sufrimiento. Comprender la voluntad divina. A causa de nuestra necesidad de asegurarnos, nos gustaría ante todo tener la certeza de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Un deseo lógico y natural si lo que pretendemos es amoldarnos a ella. Y si las buscamos con corazón sincero, normalmente contaremos con las luces que nos permitan comprenderla. Pero no siempre es así. Incluso en el caso de que empleemos cuanto haga falta, la oración, la meditación o la dirección espiritual, para conocer la voluntad de Dios en tal o cual situación, no siempre obtendremos una respuesta totalmente clara, o al menos no inmediatamente, por dos razones. La primera, porque Dios nos trata como adultos y existen multitud de circunstancias en que quiere que decidamos por nosotros mismos. Y en segundo lugar, con el fin de purificarnos. Si siempre tuviéramos la seguridad de estar en la verdad, de estar haciendo la voluntad de Dios, no tardaríamos en caer en una peligrosa presunción que podría convertirse fácilmente en orgullo espiritual. La imposibilidad de estar siempre absolutamente seguros de hacer la voluntad divina es una dolorosa desgracia. Pero nos protege, nos hace humildes y pequeños, en búsqueda constante y nos impide apoyarnos en nosotros mismos y alcanzar una falsa seguridad que nos eximirá del abandono. En este tipo de situaciones veladas en cuanto a la voluntad de Dios, es importante decirse a uno mismo: aunque ciertos aspectos de su voluntad se me escapan, hay también muchos otros que conozco con certeza y a los que me puedo agarrar sin ningún riesgo de error y sabiendo que ese asidero es seguro. Cumplir con los deberes de mi estado actual y vivir los puntos esenciales de toda vocación cristiana. A veces caemos en el defecto siguiente que es necesario conocer y evitar. Como me encuentro a oscuras sobre cuál sea la voluntad divina en este asunto importante, por ejemplo, la respuesta a la propia vocación u otra decisión seria, me paso el tiempo interrogándome y alimentando cierto desaliento que me impide atenerme a lo que es para mí la voluntad de Dios cotidiana. Perseverar en la oración, seguir confiando y amar a las personas a las que trato habitualmente. Cuando no existen respuestas para el futuro, el mejor modo de prepararse a recibirlas es vivir plenamente el hoy. Mi vida nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente. Nos conviene entrenarnos no solamente en soportar las contrariedades, sino también, en cierto sentido, en elegirlas. Lo cual no quiere decir buscarlas con agrado, pero sí recibirlas de corazón cuando se presentan mediante un acto positivo de nuestra libertad que nos haga pasar cuanto antes mejor de la reacción más o menos violenta de enojo a un consentimiento fundamentado en la confianza. Como nos ocurre a cualquiera de nosotros, a Santa Teresita no le gustaba demasiado que la molestaran,
A veces le confiaban algún encargo que requería especial atención. Unas veces pintar, otras redactar una obrita teatral para la comunidad. Pero el estricto horario del Carmelo no le dejaba demasiado tiempo libre. Cuando por fin lograba sacar 1 o 2 horas para ponerse a trabajar, lo hacía con la siguiente disposición: elijo que me molesten. Entonces, si alguna de las hermanas le pedía algo mientras estaba ocupada, Teresita, en lugar de despacharla secamente, se esforzaba por atenderla de buen grado. Eso era lo que había elegido. Y si no venía nadie a interrumpirla, lo consideraba un regalo de Dios y daba gracias por ello. Actuando de este modo, Teresa vivía en paz y nunca se enfadaba. En todo hallaba la manera de hacer su voluntad, porque su voluntad era la de aceptarlo todo. Cuando la lucha se nos plantea en este terreno, quizá nos haría bien meditar estas palabras de Jesús: mi vida nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente. Unas palabras paradójicas. Bien cierto es que a Jesús le quitaron la vida, apresado, condenado, llevado al suplicio y crucificado. Pero como dice la liturgia, se entregó libremente a la muerte. Su corazón albergaba esa firme aceptación, esa adhesión a la voluntad del Padre, gracias a la cual su muerte continuó siempre plenamente libre, pues hizo de ella una ofrenda de amor. Mediante el consentimiento libre y amoroso, la vida quitada se transforma en una vida entregada. Otro ejemplo esclarecedor lo hallamos en el testimonio de Jacques Fesch, arrestado por el asesinato de un policía después de un extraño sueño en el que decide cambiar de vida. Comete un atraco a mano armada para comprarse un barco y atravesar en él el océano. Pasa 3 años en la cárcel antes de ser ejecutado en octubre de 1957, a la edad de 27 años. En su celda se reencuentra con Cristo y vive un hermoso itinerario espiritual. Esto es lo que escribe unos días antes de morir. Dichosos los que Dios honra con el martirio. La sangre que corre tiene un gran valor a los ojos del Señor, sobre todo la que se ofrece libremente. Yo no soy libre, pero si hoy me ofrecieran la libertad a cambio de una ofensa a Dios, me negaría, prefiriendo la muerte. Coopero con mi ejecución aceptándola con toda mi alma y ofreciéndosela al Señor. Así moriré menos indignamente. Nuestra vida siempre cuenta con esta maravillosa posibilidad, la de hacer de lo que nos quitan, lo que nos quita la vida misma, las circunstancias o los demás, algo que ofrecer. Exteriormente no se aprecia ninguna diferencia, pero en el interior todo queda transfigurado. El destino se convierte en una elección libre, la violencia en amor, la pérdida en fecundidad. La libertad humana posee una grandeza increíble. Gracias a ella el hombre no tiene el poder de cambiar cuanto le rodea, pero sí que dispone, lo cual es mucho mejor, de la capacidad de otorgarle un sentido a todo, incluso a lo que carece de él. Aunque no siempre seamos dueños del transcurrir de nuestra vida, sí lo somos del sentido que le damos. Gracias a nuestra libertad, no existe ningún acontecimiento, se trate del que se trate, que no pueda recibir un significado positivo y ser expresión de amor o transformarse en abandono, en confianza, en esperanza o en ofrenda. Los actos más importantes y fecundos de nuestra libertad no son aquellos mediante los cuales transformamos el mundo exterior, sino aquellos mediante los cuales
modificamos nuestra propia actitud interior para concederle un sentido positivo a algo, recurriendo en última instancia a la fe, por la que sabemos que de cualquier cosa, sin excepción Dios puede obtener un bien. He aquí una beta inagotable, una riqueza ilimitada que explotar y que elimina de nuestra existencia cuanto hay de negativo, de banal o de indiferente. Porque todo adquiere un sentido. Lo positivo acaba siendo motivo de alegría y acción de gracias. Lo negativo, ocasión de abandono, de fe y de ofrenda. Todo se transforma en gracia. Deberíamos dar muchas gracias a Dios por el valioso don de la libertad.
Perdonar, pero no sé qué ha pasado, que no había continuado. Continúo por donde me había quedado. La impotencia en la prueba y la prueba de la impotencia. Libertad de creer, de esperar y de amar. A lo largo de nuestra vida todos conoceremos alguna situación de prueba o de dificultad que nos afectará personalmente, bien a nosotros, bien a quienes sean muy queridos. Una situación en la que no habrá nada que hacer, porque por muchas vueltas que le demos y aunque pensemos en ello todo el día, la solución no estará en nuestras manos. Sentirse así de pobre, tan desarmado e impotente, constituye una gran prueba. Más aún cuando se trata de alguien muy próximo, pues ver debatirse en medio de dificultades a una persona a la que queremos y carecer de los medios de ayuda necesarios es sin duda uno de los peores sufrimientos que padeceremos. A muchos padres les acaba llegando antes o después. Cuando el hijo es pequeño siempre existe alguna manera de intervenir o de ayudar en los problemas que vaya surgiendo. Pero cuando crece, cuando se hace independiente y no atiende a razones, es terrible para los padres ser testigos de cómo un hijo se refugia en la droga o se embarca en aventuras demoledoras. A pesar de su inmenso deseo de ayudarle, se sienten absolutamente inermes. Entonces, incluso si aparentemente no hay de dónde agarrarse, ni se dispone de los medios concretos para intervenir, tenemos que decirnos a nosotros mismos que a pesar de todo, aún nos queda la posibilidad de creer, de esperar y de amar. Creer que Dios no abandona a esa persona y que la oración por ella dará sus frutos en el tiempo oportuno. Esperarlo todo de la fidelidad y el poder del Señor. Amar a esa persona sin dejar de llevarla en el corazón y en la oración, perdonando todas sus culpas y el mal que haya hecho, y expresando nuestro amor por ella de acuerdo con las circunstancias. Un amor que no se puede traducir en hechos visibles, pero que se expresa en la confianza, en el abandono y en el perdón. Un amor mayor y más puro, cuanto más desgraciado. Incluso cuando nada podemos hacer en el plano de los hechos, siempre conservamos esa libertad interior de perseverar en el amor. Una libertad que ninguna circunstancia, por trágica que sea, logrará quitarnos. Esta ha de ser para nosotros una certeza firme, una certeza liberadora y llena de consuelo en medio de esta prueba de impotencia. Si yo no puedo hacer nada, desde el momento en que creo, espero y amo, algo ocurre en el plano de lo invisible, y sus frutos se manifestarán antes o después en el tiempo de la misericordia divina. El amor, aunque pobre e impotente en apariencia, siempre es fecundo y no puede no serlo porque participa del mismo ser y de la misma vida divina. Y la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bien, queridos hermanos, aquí concluimos la lectura espiritual en este día. Mañana continuaremos, el próximo día continuaremos con la aceptación de los demás, este cuarto epígrafe del primer capítulo de este librito, La libertad interior. Que tengáis buen descanso. Hasta esta tarde a las 6:30, que tendremos la adoración, Rosario, Vísperas y la Santa Misa a las 7:30. Buenas tardes.